Bienvenida a esta exploración de material de referencia. Hoy vamos a adentrarnos en algunos aspectos clave del GAP Handbook of Policies and Procedures. Nos centramos en la edición de 2019, que, sabemos que es una guía esencial, ¿no?, para aplicar los principios de contabilidad generalmente aceptados, los GAP, útil tanto para CPAs como para los equipos internos de las empresas. La idea hoy no es repasar todo el manual, imposible, sino más bien extraer la esencia, esos puntos que quizás son más complejos o requieren más juicio. Queremos entender un poco mejor cómo se reflejan las operaciones en los estados financieros según GAP, usando los ejemplos de la guía. Exacto. La idea es centrarnos en temas que suelen ser, digamos, más peliagudos. Hablaremos del reconocimiento de ingresos con la ASC 606, que es relativamente nueva. También de la compensación basada en acciones, el deterioro de activos, las operaciones discontinuadas y, claro, la medición a valor razonable que aparece por todas partes. Usaremos los ejemplos del manual, sí. Perfecto. Pues, si te parece, empezamos por ahí, por el reconocimiento de ingresos. La ASC 606. El manual lo describe como un modelo de 5 pasos. Suena muy estructurado, ¿no? Pero, ¿es tan directo en la práctica? Vale. Sobre el papel, la estructura de 5 pasos es lógica. El principio básico es reconocer el ingreso cuando transfieres el control al cliente y por el importe que esperas recibir. Los pasos, muy resumidos, son: 1. Identificar el contrato. 2. Identificar las obligaciones de desempeño, o sea, las promesas distintas que haces en ese contrato. 3. Determinar el precio. 4. Asignar ese precio a cada obligación. Y 5. Reconocer el ingreso cuando cumples cada obligación. Vale, la secuencia tiene sentido, sí, pero me imagino que el quid de la cuestión está en los detalles. Por ejemplo, el paso 3, el precio. ¿Qué pasa si no es fijo? El manual habla de contraprestación variable. Ahí empieza lo complicado, ¿verdad? Menciona un ejemplo farmacéutico. Efectivamente. La contraprestación variable es uno de los grandes temas. Hablamos de descuentos, reembolsos, bonificaciones, penalizaciones. Cualquier cosa que haga que el precio final dependa de algo futuro. La norma te puede estimar esa variabilidad. Puedes usar el método del importe más probable o el del valor esperado. Y esto es crucial. Solo incluyes esa parte variable en el precio si es probable que luego no tengas que revertir una cantidad significativa de ese ingreso. Ahí está. Probable y reversión significativa. Eso suena a juicio profesional total. Totalmente. Requiere analizar datos, previsiones y documentarlo muy bien. El ejemplo farmacéutico que comentas va por ahí. Una bonificación por ventas que es variable y hay que estimar. Y además, en este punto es vital ver si actúas como principal o como agente. Ah, claro. ¿Reconoces el ingreso bruto o solo la comisión neta? Exacto. La clave es quién controla el bien o servicio antes de dárselo al cliente final. La guía da pistas. ¿Quién asume el riesgo de inventario? ¿Quién fija el precio? ¿Quién es el responsable principal ante el cliente? A veces no es tan fácil, sobre todo con plataformas online y modelos nuevos. Entiendo. O sea que no es solo aplicar una fórmula, hay que ver la sustancia de la operación. Y según el handbook, que cita informes de empresas conocidas, la adopción de esta norma, la ASC 606, a veces no cambió tanto la cantidad total de ingresos, pero sí afectó a cuándo se reconocían. Y ese cambio en el timing, claro, puede ser importante. Exacto, el timing lo es todo a veces. Adelantar o retrasar ingresos, aunque el total sea el mismo, impacta en ratios, en bonos, en expectativas. Por eso el análisis de las obligaciones de desempeño y cuándo se cumplen es fundamental. Muy bien. Pues si te parece, pasamos a otro tema que también suele dar que hablar. La compensación basada en acciones. La ASC 718. Es muy común dar opciones o acciones a empleados, pero valorarlas, no parece sencillo. El manual cita modelos como Black-Scholes-Merton, pero ojo, dice que tienen limitaciones. Sí, el Black-Scholes-Merton es un clásico, pero para opciones de empleados, se queda corto. El manual lo dice claro. Tiende a sobrevalorarlas. ¿Por qué? Porque no tiene en cuenta cosas como que no se pueden transferir, los periodos de vesting, o que el empleado puede perderlas si se va antes, forfeiture. Todo esto hace que en la práctica los empleados las ejerzan antes de lo que haría un inversor normal, y eso reduce su valor real.
Entonces, ¿usar Black-Scholes sin más podría inflar el gasto en la cuenta de resultados? Podría, sí. Por eso el manual menciona alternativas, como los modelos basados en celosía, lattice-based, que sí pueden modelar ese ejercicio anticipado. Pero claro, son más complejos de aplicar. La elección del modelo ya es una decisión importante. Y además de valorar la opción al principio, está el tema de las forfeitures, las pérdidas de derechos que mencionabas. El manual pone un ejemplo donde se ajusta el coste si cambia la estimación de cuánta gente se irá antes de tiempo. Parece un seguimiento continuo. Es un seguimiento continuo y clave. Tienes que estimar una tasa de forfeiture al principio y revisarla. Si cambia tu estimación, porque la rotación es mayor o menor, tienes que ajustar el gasto acumulado. El ejemplo del manual lo ilustra bien. Cambias la tasa del 2% al 1% y tienes que recalcular todo hacia atrás. Imagina en empresas grandes. Y supongo que la transparencia aquí es vital. Las notas a los estados financieros deben explicar todo esto. Absolutamente. La SC 718 te exige detallar las hipótesis clave. El plazo esperado de las opciones, que no es el plazo total, sino cuánto tiempo esperas que el empleado la mantenga. La volatilidad esperada de la acción. La tasa de interés, los dividendos, son inputs críticos y a veces difíciles de estimar. Los ejemplos que cita de Symantec o Microsoft muestran cómo las empresas lo detallan y cómo reconocen el gasto, normalmente lineal durante el periodo de servicio. Vale. Queda claro que esto de los planes de acciones tiene su miga. Cambiamos de tercio. Activos del balance. Otro concepto clave. El deterioro del valor. ¿Cómo sabe una empresa que algo, una máquina, un edificio, una marca, ya no vale lo que ponen los libros? El handbook distingue entre activos de larga duración y el fondo de comercio. Así es. Empecemos por los activos de larga duración que se usan como maquinaria o edificios. La norma es la ASC 360. Aquí no haces una prueba todos los años porque sí, solo si hay indicios de deterioro. Pueden ser cosas internas, como que usas menos el activo, o externas, como una caída del mercado. Si hay indicios, entonces sí, haces la prueba de recuperabilidad. ¿Y cómo es esa prueba? Comparas los flujos de efectivo futuros no descontados que esperas que genere ese activo con su valor en libros. Si los flujos esperados son menos que el valor en libros, mala señal. El activo no es recuperable, hay deterioro. Es como un primer filtro. Vale, si falla ese filtro, ¿cómo se mide la pérdida? Pues la pérdida es la diferencia entre el valor en libros y el valor razonable del activo. Ojo, aquí usamos el valor razonable, no los flujos no descontados. El ejemplo del manual es claro. Valor en libros 100M, flujos no descontados 95M, valor razonable 80M. Como 95M es menos que 100M, falla la prueba. La pérdida es 100M menos 80M, o sea 20M. No 100M menos 95M. Es un detalle importante. Entendido. Para activos tangibles o intangibles con vida útil. Y el fondo de comercio, goodwill y otros intangibles de vida indefinida. ¿Esos van por la ASC 350? Correcto. Para esos, la cosa cambia. Como no se amortizan, la prueba de deterioro es obligatoria al menos una vez al año. Y también si surgen indicios antes. Y la prueba se hace a nivel de la unidad de información o reporting unit. ¿Qué es una reporting unit exactamente? ¿Una división? ¿Un negocio? Buena pregunta. Es un concepto clave. Es un segmento operativo o un componente de un segmento para el que tienes información financiera separada y que la dirección revisa regularmente. Básicamente, es el nivel más bajo al que gestionas el negocio y al que se le asignó el goodwill cuando se compró algo. Identificarlas bien es el primer paso. Vale. Y una vez identificada, ¿cómo es la prueba? Comparas el valor razonable de toda esa unidad con su valor en libros total, incluyendo el goodwill que tiene asignado. Si el valor en libros supera al valor razonable, tienes un deterioro del goodwill. La pérdida es esa diferencia, pero con un tope. No puedes bajar el goodwill por debajo de cero, claro, ni reducir el valor de otros activos de la unidad con esta prueba específica. ¿Y qué podría hacer que tengas que probar antes del año? ¿El manual menciona factores? Sí, hay varios triggers. Un deterioro fuerte de la economía, aumento de costes, más competencia, perder gente clave, resultados peores de lo esperado, una caída fuerte y sostenida de las acciones, si cotiza, o planes de vender parte de esa unidad. Los ejemplos de P&G, que cita el manual sobre deterioros en appliances o salón profesional, pues iban por ahí. Cambios en el mercado, peores previsiones de futuro.
Reconocer esto duele en la cuenta de resultados. Me imagino. Y justo, hablando de vender partes del negocio, eso nos lleva a las operaciones discontinuadas. La ASB 20520. ¿Cómo se refleja cuando una empresa vende una línea de negocio importante o una filial? Y esa venta supone un cambio estratégico grande, como salir de un mercado o una línea de producto principal. Ese componente se puede clasificar como operación discontinuada. La clave es que sea algo identificable financiera y operativamente, y que su eliminación sea estratégica. ¿Y qué efecto tiene esa clasificación en los estados financieros? El efecto es visualmente importante. Los resultados de esa operación, ingresos, gastos, la ganancia o pérdida en la venta y los impuestos, se presentan por separado. Van en una línea aparte en la cuenta de resultados, netos de impuestos, justo debajo del resultado de las operaciones que continúan. Así, quien lee los estados puede entender mejor cómo va el negocio principal sin el ruido de lo que se ha vendido o se va a vender. Los activos y pasivos de esa parte también se separan en el balance. Mencionas mantenido para la venta. No basta con querer vender, supongo. ¿Qué criterios hay que cumplir? No basta. Son criterios bastante estrictos, vienen de la ASC 360 sobre activos mantenidos para la venta. Tienen que cumplirse todos. 1. La dirección se compromete a un plan de venta. 2. El componente está listo para venderse ya. 3. Se busca comprador activamente. 4. La venta es probable y se espera en un año. 5. Se vende a un precio razonable respecto a su valor. 6. Es improbable que el plan cambie o se retire. Un año. Suena exigente. ¿Y si se tarda más por algo externo, como permisos? Hay excepciones. Si el retraso es por causas ajenas y la empresa sigue comprometida y actuando, se puede mantener la clasificación más allá del año. Pero la norma general es un año. El ejemplo de Meritor y la venta de Mascot que da el manual ilustra esto. Cómo se clasifica, se cesan operaciones, se reconoce la pérdida. Todo separado. Queda claro, sí. Requisitos rigurosos y un impacto claro en cómo se presentan las cuentas. Oye, y en casi todo lo que hemos hablado, menos deterioro, acciones, incluso ingresos, sale el término valor razonable. La guía tiene una sección sobre el AS 820 que define cómo medirlo y habla de la famosa jerarquía de niveles. ¿Podemos aclararla un poco? Claro. La SC 820 define el valor razonable como el precio que recibirías por vender un activo o pagarías por transferir un pasivo en una transacción ordenada entre participantes del mercado en la fecha de medición. Es un precio de salida, exit price, basado en el mercado. Y lo más conocido es la jerarquía de 3 niveles para los datos inputs que usas para valorarlo. Nivel 1. Son los más fiables. Precios cotizados, sin ajustar, en mercados activos para activos o pasivos idénticos. Acciones de Telefónica en bolsa, por ejemplo. Fácil. Nivel 2. Aquí metes datos observables pero no precios idénticos del nivel 1. Pueden ser precios de activos similares en mercados activos o precios de activos idénticos pero en mercados poco activos. O también otros datos observables como tipos de interés, volatilidades, diferenciales de crédito. Se usa mucho para derivados o bonos menos líquidos. Nivel 3. Estos son los menos fiables, porque son datos no observables. Reflejan las hipótesis propias de la empresa sobre lo que el mercado usaría. Se usan cuando hay poca o ninguna actividad de mercado. Aquí entran modelos internos, proyecciones propias de flujos de caja. Requieren mucho juicio. Entiendo la lógica. Nivel 1, mercado puro y duro, muy fiable. Nivel 3, modelos e hipótesis internas, más subjetivo. El manual cita ejemplos de Cisco o Microsoft que desglosan qué tienen en cada nivel. Supongo que la lupa se pone en el nivel 3, ¿no? Exactamente. Las revelaciones que te piden para el nivel 3 son mucho más detalladas. Tienes que explicar qué técnicas usas, qué inputs no observables son clave, una tasa de descuento, una tasa de crecimiento, y a menudo un análisis de sensibilidad. ¿Qué pasaría si esos inputs cambian un poco? Es fundamental para que se pueda evaluar la calidad y la incertidumbre de esas mediciones. Tiene sentido, claro. Ahí está la mayor subjetividad. Pero, ¿y si los mercados se vuelven locos? En una crisis, por ejemplo, cuando apenas hay transacciones o los precios parecen absurdos, ¿sigues usando esos precios? Muy buena pregunta. La SC 820 lo contempla. Dice que incluso en mercados inactivos, el objetivo sigue siendo estimar un precio de salida ordenado. Si el volumen ha caído mucho, quizá las pocas transacciones que hay no son ordenadas, pueden ser ventas forzadas. Ahí se necesita más juicio.
Quizá tengas que ajustar esos precios observados o dar más peso a otras técnicas, moviendo la valoración hacia nivel 3. No puedes ignorar el mercado, pero tampoco seguirlo a ciegas si ves que no funciona bien. Es un equilibrio complicado. Un equilibrio delicado, desde luego. Bueno, hemos tocado solo algunos puntos del Gap Handbook, pero ya vemos que temas como ingresos, compensación, deterioro, discontinuadas y valor razonable, están llenos de matices. Requieren mucho más que seguir una regla al pie de la letra. El juicio profesional está por todas partes. Sin duda. Y la tendencia general, no solo en Gap, también en IFRS, ha sido ir hacia principios que buscan la sustancia económica, y eso implica más estimaciones, más juicios. En teoría, lleva información más relevante, pero también aumenta la complejidad y el riesgo de interpretaciones distintas o errores. Y con el flujo constante de nuevas normas, pues ni para los que preparan las cuentas, ni para los que las leen, es fácil. Lo cual nos deja con una reflexión final, quizá. Si la contabilidad depende cada vez más de estimaciones, de juicios sobre el futuro, de valoraciones, a veces basadas en datos no observables, ¿cómo puede alguien que usa esos estados financieros, un inversor, un analista, estar seguro de que las cifras reflejan bien la realidad y no son, en parte, fruto de optimismo o de gestionar las estimaciones? Es algo para darle una vuelta. Pues muchas gracias por acompañarnos en este análisis. Hasta la próxima.